Bienvenidos a este nuevo episodio de Living Word Podcast. Mi nombre es Mario Escobar y estoy junto a mi compañero Abraham Sánchez. En el día de hoy estaremos hablando de un tercer libro apócrifo, que se trata de la oración de un rey de Judá que es conocido como el más malo de todos, la oración de Manasés. Aquí vamos. Saludos. Saludos. Yo diría que el cristiano promedio ni sabe quién es Manasés. Es válido. Pero ese es uno de los reyes más Porque, importantes, ¿verdad?, de la historia de la Biblia. sí, en un sentido. Bueno, sí, porque después, durante su reinado, es que el exilio a Babilonia se hace como oficial. Sí. Como que él es la gota que derrama la copa de la ira de Jehová. Literalmente lo dice así. Hablando O sea, como, es verdad, por su Jeremías. culpa, lo dice así mismo, que Dios decidió mandarlo para el exilio por el pecado de Manasés. Yo lo tengo aquí. Entonces, Manasés, ¿qué fue lo que hizo? Bueno, él edificó altares en la casa del Señor. Dice de que reedificó todos los lugares que su padre Ezequías había destruido. Levantó también altares a Baal e hizo uno a Cera, como había hecho Acab, rey de Israel, que es uno de los más malos, el enemigo de Elías. Uh-huh. Y adoró a todo el ejército de los cielos y los sirvió. O sea, él, a todos los dioses paganos, él le tenía su altar adentro del templo, incluso. Él edificó altares a todos los ejércitos del cielo, de los dos atrios de la casa del Señor. Hizo pasar por fuego a su hijo, practicó la hechicería, usó la adivinación, trató con adivinos y espiritistas, hizo mucho mal ante los ojos del Señor. Y abajo, al final, dice de que Manasés derramó muchísima sangre inocente hasta llenar a Jerusalén de un extremo a otro. Oh, como en Apocalipsis. Sí. Imagínate, ese tipo era el diablo. Dice como que él mandaron profeta para decirle que dejaran eso, obviamente. Y entonces el Señor habló por medio de su siervo, los profetas, por cuanto Manasés, rey de Judá, ha hecho estas abominaciones, habiendo hecho lo malo, más que todo lo que hicieron los amorreos antes de él, Y haciendo pecar también a Judá con sus ídolos. Por tanto, así dice Yahweh, Dios de Israel: voy a traer tal calamidad sobre Jerusalén y Judá, que a todo el que oiga de ello le retumbarán ambos oídos. Extenderé sobre Jerusalén el cordel de Samaria y la plomada de la casa de Acab, y limpiaré a Jerusalén como se limpia un plato, limpiándolo y volviéndolo boca abajo. Abandonaré al remanente de mi heredad y los entregaré en manos de sus enemigos, y serán para presa y despojo para todos sus enemigos, porque han hecho lo malo ante mis ojos y han estado provocándome a ira desde el día en que sus padres salieron de Egipto hasta el día de hoy. se fuñeron ahí, La, la gota que derramó el vaso. literal. Entonces, exacto, o sea, básicamente Manasés, bueno, como ahí dice, él no es el culpable del exilio, porque son los pecados de Israel desde el principio, pero él es la gota que derrama el vaso, y a partir de ahí ya no hay vuelta atrás. No, y él se hizo destacar, definitivamente. No, el Dice que tipo, peor que todos los amorreos juntos. o sea, el tipo era peor que los cananeos, que los paganos. Pero, nada, esa es la historia de Manasés. Ahora, lo interesante es que hay un libro apócrifo que está basado en él, en una oración que él hizo, porque entonces hay una historia que dice que él se arrepintió después de todo el mal que él hizo. Dice que él oró al Señor y se arrepintió. Entonces es interesante que, siendo el peor rey de todos, él termina como en una buena nota, pero no se dice más nada en la Biblia. Y entonces está este libro apócrifo que se supone que es la oración que él le hizo a Dios arrepintiéndose. Porque a él se lo habían llevado para Siria. O sea, después él dice que el Señor habló a Manasés y a su pueblo, pero ellos no hicieron caso. Entonces Yahweh hizo venir contra ellos capitán el rey de Asiria, y lo capturaron con garfios y lo ataron con cadenas y lo llevaron a Babilonia. Y ahí entonces él oró y se arrepintió.
Y dice que el Señor lo trajo de vuelta y dice cosas buenas que él hizo después, que reedificó la muralla del exterior de la ciudad, eh, puso capitán del ejército en la ciudad, de que sé yo qué, quitó los dioses extranjeros y el ídolo de la casa del Señor, así como todos los altares que había edificado en el monte de la casa de Yahweh en Jerusalén, los arrojó fuera de la ciudad. Preparó el altar de Yahweh y sacrificó sobre él ofrenda de paz, ofrenda de gratitud y ordenó a Judá que sirviera a Yahweh, Dios de Israel. Sin embargo, el pueblo aún sacrificaba en los lugares altos, aunque solo a Yahweh. Sí, porque eso es uno de los Ah, problemas mira, que ellos tenían, que ellos mira lo que dice aquí. sacrificaban fuera del templo. Ajá. Es lo que dicen en Crónica al final. Los demás hechos de Manasés y su oración a Dios Sí, en el y libro las de palabras Jadai, de los de Jodai. videntes le hablaron el nombre del Señor están en los registros de los reyes de Israel. También su Ah, oración y cómo fue oído, todo su pecado y su infidelidad y los sitios donde edificó lugares, ¿habla? Están escritos en los registros de los Osai. exacto, de Josai. Interesante. Eso es como un libro que no se ha encontrado nunca. En Y Crónica y nadie Reyes a sabe. cada rato se menciona libro, Sí, o dice sea, de de que que las el nombre crónicas de los de... profetas de ese momento Conchera, hay uno son particular diferentes. que es famoso, que lo repiten mucho, la crónica de Hacer. Hacer, una cosa así. La de que Eh, el sol se paró y que sí, que sí, está ahí, yo creo. sería heavy encontrar ese libro de crónicas. Pero bueno, ¿de qué se trata la oración de Manasés? Entonces, la oración de Manasés, como el nombre lo implica, es esa oración en la que él se arrepiente y por la cual, después de la cual, el Señor lo perdona y él comienza a cambiar su vida de manera drástica. Y en verdad es súper corto, o sea, son 15 versículos, como de esos libros de la Biblia que no tienen más de un capítulo. Ujú. Eh, y es como el nombre lo implica, una oración de arrepentimiento de pecado, en el cual él habla como de, en verdad sigue como una estructura interesante en el orden en el que hace las cosas. Ujú. Eh, y nada, básicamente él se arrepiente y ya, eso es todo, una Sí, oración de es sencilla arrepentimiento. realmente. Ahora, cuando la estábamos leyendo, vimos como que hay un red flag extraño. Exacto, porque primero él comienza como reconociendo la grandeza del Señor, hablando de que él es el Dios de sus ancestros, el Dios del cielo, tierra, y qué sé yo cuánto, las cosas que él hizo en la creación, que toda la creación tiembla ante él, que nadie es como él, no sé cuánto. Eh, y entonces él comienza a hablar de que él, eh, su ira contra los pecadores es insoportable, pero inmensurable es su misericordia. Él dice que él es un Dios de gran compasión, de lento para la ira, o sea, esa cita de Deuteronomio, misericordioso y que perdona a los humanos. Y entonces, él básicamente está apelando al carácter de Dios para decir, tú eres todo eso, y eso lo he aprendido de mis ancestros, entonces tú has prometido perdón al que se arrepiente, a pesar de que hayan pecado contra ti, y entonces, para que sean salvados, tú has prometido como eso. Entonces, él dice de que tú eres el Dios de los justos, y él dijo de que tú no has, eh, como que el arrepentimiento no es para los justos, y que Abraham, Isaac y Jacob, que no pecaron contra ti, no tienen que arrepentirse, pero tú sí has hecho el arrepentimiento para mí, que soy un pecador. Donde yo leí eso, yo dije, sospechoso. Sí, porque hay muchos lugares en la Biblia donde, por lo menos Jacob, Isaac, yo te lo paso. Él, sabe, está lo de su esposa, cuando el Ajá. rey Abimelech. Pero vamos a decir que eso se puede dejar pasar. Pero Jacob, Isaac, es que Isaac casi no se dice nada. Bueno, de cuando él estaba viejo, y el asunto con los hijos, ah, no sé sí. qué. Sí, pero como sea, Jacob es imposible que tú digas que ese tipo no pecó. O sea, ese tipo literalmente una culebra. Y Pero, Abraham hizo varias cosas también. Lo sí, de Agar y lo de mentir, y que sí. pero quizás, tú sabes, dándole el beneficio de la duda, porque yo dudo que quien sea que haya escrito este libro, esta oración,
no cree que hayan pecado realmente. Sí, exacto. Incluso, o sea, eso es como una forma de hablar, porque después, el versículo que va después me hizo decir como que, ya veo a dónde él está yendo. O sea, él está diciendo como que Abraham, Isaac y Jacob son justos y rectos delante del Señor. Porque él dice, porque los pecados que yo he cometido son más numerosos que la arena del mar. Mis transgresiones se han multiplicado. No soy digno ni siquiera de mirar arriba al cielo por la multitud de mis iniquidades. Él dice que como que es como si él tuviera un hierro amarrado que lo presiona y lo hunde, y que él es rechazado por sus pecados, y que no tiene como descanso, que ha provocado al Señor a su ira, que ha hecho lo malo ante sus ojos. eh, entonces, y llevó al pueblo a pecar también. Entonces yo creo que no es algo de que literal, Sí, exacto. Es porque más la oración es como, súper poética también. sí, es más como que quizá también uno lo pudiera ver, como que al final de la jornada ellos fueron justos y ellos tuvieron comunión con Dios, pero Manasés no era así. Eh, es como, me acuerda como a David, que dice que era conforme al corazón de Dios y todo eso. Y David era un pecadorzazo y era un desgraciado. Pero nadie cuestiona que él como que tuviera una comunión íntima con el Señor y que sus pecados no fueran tomados en cuenta. Quizá eso, más como que los pecados de ellos no son tomados en cuenta versus el pecado de Sí, Manasés, que sí es tomado en cuenta. Eh, pero nada, en cualquier caso, es como una expresión. Creo que debería ser tomado como una expresión, no como algo literal. claro. Y si uno hace Y eso, pues ya no otra hay vez, nada extraño. en la Biblia hay muchísimas cosas que uno encuentra así que parecieran ser contradictorias o como que no tienen sentido en base a lo que uno conoce, y uno Ujú. busca la explicación de por qué está escrito de la forma que está escrito. O Exacto, sea, de que Job era perfecto. No hay nadie perfecto, ¿qué ajá. pasó? Eso O es. sea, uno está poniendo esto en duda porque es algo que no está en la Biblia per se. Pero si estuviera en la Biblia, tú lo verías como que, bueno, obviamente él no está hablando literalmente. Exacto, exactamente. Uno de una vez buscaría Ajá. su explicación de 2 o 3 versículos y diría, lo que él quiere decir es tal cosa. Me acuerda las oraciones de arrepentimiento de pecado, de confesión de pecado, perdón, que se hacen en las iglesias litúrgicas, la católica, anglicana, presbiteriana, luterana, etcétera. Que en verdad algo que los bautistas, yo nunca he visto en una iglesia bautista, pero en esas iglesias, al principio del servicio, siempre hay un momento de confesión de pecado. Y normalmente es una oración ya prescrita que la gente ora, pero tú la haces como personal, como que eres tú que la estás orando, y a medida que tú la estás orando, tú estás confesándole al Señor esos pecados que tú sabes que tú tienes, que tú cometiste. Entonces, em, entonces, eh, también incluso, por ejemplo, aquí dice que es pecado, Señor, es pecado. Eso suena como full, una de esas cosas como que se repiten en servicio litúrgico. Porque ten piedad, Señor, ten piedad, o es pecado, o perdóname, Señor, perdóname. Suena bien litúrgico. Ajá. Tú sabes que también, pensando en eso de que uno le buscaría la explicación al asunto, me acuerda a los salmos, que son salmos de arrepentimiento de David, o, o de súplica por algo, o de los salmos imprecatorios, donde él le quiere que Dios como que debarate a sus enemigos. Porque muchas veces David dice que él es justo y que en él no hay pecado. Y uno se queda como que, pero ven acá. Claro que tú has pecado. Hay otro salmo más para allá en el que tú te estás arrepintiendo, pero en este tú estás diciendo que tú eres limpio y sin pecado. Eh, pero nadie pone en duda que él esté hablando como que de toda su vida, sino como quizá en ese momento o en comparación con los otros o algo así. Ujú. Su estado canónico, según yo leo aquí, que no se considera apócrifo por los judíos, católicos y protestantes. O sea, no está en la Biblia católica. Pero entonces dice que se usa en la liturgia romana, la católica,
el 14º domingo del tiempo ordinario, como que se cita como oración penitenciaria. Entonces, no entiendo cómo algo tú lo consideras apócrifo, pero bueno, porque Está tiene su utilidad, interesante aunque eso, tú en no lo verdad. consideres. Sí, e incluso en el Daily Office de una edición de 1979 en Estados Unidos, o sea, anglicano, lo usan como una de sus canciones de su servicio del día. Ya que en la noche, también dije que en las iglesias ortodoxas lo usan como en su oración de noche, antes de acotarse, Qué heavy. parte de la oración. Bueno, está interesante eso porque eso es como básicamente lo que estamos haciendo con estos episodios. Si ellos mismos lo consideran apócrifo, pero como sea lo usan, es un buen indicio de que tiene valor. Y en verdad, es un buen modelo de oración. O sea, si yo quiero orar y arrepentirme de mi pecado, que sí o qué. Hemos hablado ya de la oración aquí. Y dijimos de cómo usar oraciones ya prescritas. Eh, es algo que ayuda muchísimo. Por ejemplo, el Salmo 50, di que el Salmo penitenciario oficial, vamos a decir, por default. Eh, pero hay otras oraciones penitenciarias en la Biblia. Está esa oración de Manasés, pero hay muchas otras. Y algo que hemos hablado también interesante de los deuterocanónicos que hemos leído, es que tienen oraciones heavy, modelos de oración muy buenos, y como que es muy común en los libros después del exilio, principalmente. En Daniel hay en Esdras, hay en Nehemías, hay así como en Esther, debía haber habido, pero no están. Pero en las adiciones Esther, sí, yo estoy seguro que hay toda la oración y el ayuno y todo eso. Entonces, en Tobit estaba también las oraciones que hacía la gente. Entonces, eso es interesante. Sí, bueno. Creo que un libro corto amerita un episodio corto. Sí, claro, no hay mucho que decir ahí. Pero en verdad, Pero, lean. O sea, lo sí, pueden léanlo. buscar en. Se, Como no se está en la leen cinco Biblia. minutos. ¿Verdad? Por eso es que yo no lo encontré en la Biblia católica, porque no está en la Biblia católica. No, sí, yo Lo lo pueden. encontré. O sea, tú lo puedes buscar en. Pero es verdad, no está en la edición católica. Exacto, tú lo puedes encontrar en una página en Bible Gateway o algo así, o en internet, pero no lo vas a encontrar en una Biblia. Pero, nada, simplemente lo pueden buscar, lo pueden leer. Eh, literalmente Entonces escriben oración de 5 minutos. Manasés y le va a salir. 5 minutos Bueno, y pueden ver como todo lo que dice. Y también si entonces quieren tienen leer la check. historia de Manasés, Eso está sí. en Crónica 33 y en Segunda de Reyes, Segunda de Crónica 33 Segundo de Crónica y Segunda de 33 y Segundo de Reyes 21. 21, exacto. Ahí pueden leer un poco sobre Manasés. Ya ustedes saben, señores. 3 de 3. Vamos a ver cómo continúa. Tiene que haber alguno que tenga algo raro, porque no puedes. Bueno, ok. Entonces, gracias por acompañarnos en este episodio, señores. Disculpen la bulla. Han sido unos días complicados. Y bueno, es difícil. Pero prometemos que en un futuro va a volver a ser mejor. Y también mayor longitud de episodio. Mayor duración, perdón. Ok, entonces gracias por acompañarnos en este episodio. Recuerden que creemos que la Biblia es un libro que está vivo y que tiene el poder para transformar la vida de sus lectores y todo el mundo. Gracias a los que escuchan semanalmente y hacen este podcast parte de su rutina semanal, y a los que comparten cuando les gusta lo que escuchan en el episodio, lo comparten con otros o hablan sobre lo que escucharon con otro. Es el propósito de este podcast, que ustedes tengan ese tipo de conversaciones al igual que nosotros y quieran como profundizar un poquito más en las escrituras, en el cristianismo. Entonces, también, si quieren apoyarnos económicamente, pueden hacerlo a través de nuestras plataformas de PayPal o de Patreon. Y entonces será hasta la próxima. Adiós.